Damos comienzo a esta segunda mesa. Como ya se ha dicho inicialmente, agradecerles a todos su presencia. Y bueno, este segundo panel de trabajo tiene el título de Diferentes experiencias, la misma lucha. Varios ponentes nos explicarán su visión de la directiva desde la perspectiva de los diferentes Estados. Como comentaba alguna de las personas que han intervenido, las realidades concretas de la aplicación en cada uno de los países. Pero hay algo que une a todos los Estados miembros, especialmente a los del sur, aunque hay una mancha de aceite que se va extendiendo también a todos los países del norte y que, por tanto, se van a ver también afectados. Y es que las reformas estructurales se han traducido en cada vez una mayor desregulación de carácter laboral y, por tanto, en el aumento de las decisiones unilaterales por parte de los empresarios, sobre todo de las condiciones de trabajo, que van empeorando poco a poco. En este contexto se plantea la revisión de la directiva, que hay que recordar que ya fue rechazada en el Parlamento, pero se sigue insistiendo precisamente en esta nueva modificación. Pero el control unilateral del tiempo del trabajo es central para los poderes económicos y, por tanto, van a seguir insistiendo en ello. Voy a poner un ejemplo muy brevemente de una situación que se produce en el caso concreto de España. Está a lo mejor un poco fuera del marco, pero me parece interesante destacarlo por lo que significa. Por ejemplo, han aumentado los contratos a tiempo parcial, jornadas reducidas, fundamentalmente entre 20 y 40 horas de trabajo de carácter semanal. Pero eso no significa que se estén haciendo menos horas, muy al contrario. Se están haciendo muchas más horas, pero estas horas no se cotiza por ellas, no están reguladas y además van a beneficio fundamentalmente del empresario y en contra y en perjuicio, sobre todo a largo plazo, de los trabajadores. Y se distribuyen, por supuesto, a criterio de los empresarios que tienen ese poder de decidir qué es lo que van a hacer. En España, en el caso concreto de España, si se regulara el exceso del tiempo de trabajo, podríamos estar generando 300.000 puestos de trabajo nuevos precisamente en esos sectores. Por tanto, hay un interés de desregulación y hay un interés de seguir gestionando unilateralmente este tiempo de trabajo. Con la aplicación de una nueva directiva que empeore la situación, se limita además la libertad de los trabajadores y especialmente de las mujeres para conciliar la vida personal y laboral. Para poder combatir precisamente este nuevo ataque a los derechos de los trabajadores, lo primero es conocer sus consecuencias, sus efectos, y para eso estas jornadas son no solo oportunas, sino necesarias para establecer un marco común de intervención. Buenos días a todas y a todos. Y, en primer lugar, agradecer la invitación a este acto que forma parte de ese debate público, ¿no?, de modificación de la directiva en materia de tiempo de trabajo. Bien, para ajustarme al tiempo, iré rápidamente a los temas que se han planteado encima de la mesa durante la mañana por parte de mis compañeros. Y lo primero que me gustaría señalar, efectivamente, es que estamos en presencia de una directiva de tiempo de trabajo que no es radicalmente de izquierdas, sino más bien de carácter socialdemócrata. Y ahora concretaré en qué aspectos concretamente este carácter socialdemócrata incorpora la directiva. Lo digo porque pareciera como que la defensa de la directiva de tiempo de trabajo es uno de los bastiones de la izquierda. Y efectivamente lo es en estos tiempos que corren, por lo que veremos y estamos viendo a lo largo de la mañana, pero presenta, ¿no?, un equilibrio muy grande entre intereses de protección de los trabajadores e intereses patronales en materia de organización, de flexibilización de tiempo de trabajo, ya desde su primera redacción en el año 93. Y en ese sentido me gustaría destacar, efectivamente, ha sido señalado ya esta mañana, cómo efectivamente los debates en materia de tiempo de trabajo han ido cambiando. Y han ido cambiando, efectivamente, desde la necesidad de incorporar una progresiva reducción de tiempo de trabajo como un eje fundamental de la protección de los derechos de los trabajadores y, por tanto, como un derecho, podríamos decir, fundamental, aunque no reconocido así jurídicamente, de los trabajadores, ese andar progresivamente hacia una menor jornada de trabajo, ¿no? Y de ese debate que fundamentalmente tiene lugar en la década de los años 90, ya del siglo XX, ¿no?, en Italia, en Alemania, pero también en España, en Francia, etcétera, etcétera, asistimos a una transfiguración de ese debate que
la patronal acoge con muy buen o fundamenta con de una manera muy buena y que es también acogido, asimilado por buena parte de la socialdemocracia y de la derecha política. Y me refiero concretamente al hecho de que se produce un intercambio, insisto, aceptado tanto por actores políticos como por actores sindicales, entre reducción del tiempo de trabajo y flexibilización del tiempo de trabajo. De tal manera se decía, ¿no?, en esa justificación inicial, se decía que era una buena manera de cumplir con los objetivos que presenta o que tiene inserto la regulación del tiempo de trabajo, tanto para trabajadores como para empresarios. Porque a través de la reducción del tiempo de trabajo, decía esta propuesta, ¿no?, se permitía proteger eficazmente la salud de los trabajadores, se permitía repartir el empleo entendido como un bien escaso y a su vez se permitía una vida, ¿no?, más equilibrada entre aspecto personal, familiar y laboral, ¿no? Y de parte de los empresarios obtenían aquello que ya desde los años 90, parece que es ahora cuando el discurso de la flexibilización y el incipiente proceso de producción que desde los años 90 se sigue argumentando, ¿no?, su existencia, encontraban también una cierta satisfacción porque efectivamente les permitía adaptarse mejor y responder mejor a los cambios coyunturales que se producían en los diferentes mercados a los que se adscribían las empresas por sectores productivos. Bien, en ese sentido, insisto, hay que señalar esa idea de que hemos aceptado, y yo creo que ese ha sido señalado por el compañero portugués, ha sido aceptado la compatibilidad de ambas situaciones. O dicho de otra manera, pareciese que se ha aceptado por las legislaciones de todos los países, pero también de la Unión Europea, la compatibilidad de la protección de la salud del trabajador y una cierta flexibilidad horaria. En términos jurídicos, hablaríamos del principio de adaptación del trabajo a la persona del trabajador frente a la adaptación de los trabajadores constantemente en todos sus aspectos a las necesidades económicas, técnicas y organizativas de las propias empresas. Ese es un principio, o son dos principios que efectivamente colisionan constantemente y que, como estamos viendo, favorecen efectivamente a una de las partes y no a la otra. Bien, en ese sentido, esa doble alma de la directiva de la que estoy hablando se manifiesta muy claramente en diferentes partes de la propia directiva. Una primera parte destinada a garantizar el concepto de tiempo de trabajo y los descansos necesarios para asegurar la protección eficaz de la salud de los trabajadores y una segunda parte dedicada a la limitación efectiva de la duración de la jornada de trabajo que permite grandes dosis de flexibilización. Y me estoy refiriendo concretamente sea al periodo de referencia que a la cláusula opt-out, que cabe recordar también que en la directiva originaria se daba un plazo, ¿no? Se introducía como una fórmula de agregar o de sumar, en este caso al Reino Unido, y que se comprometían, las partes firmantes de esa directiva, se comprometían a derogarla en un tiempo concreto. Bien, en el ámbito español estos usos y abusos del tiempo de trabajo han tenido su impacto, pero sí que me gustaría empezar señalando que efectivamente para el ordenamiento jurídico español, para los derechos de los trabajadores en España, ha sido una directiva que ha aportado grandes avances en los derechos de los trabajadores. Recordaréis cómo la primera jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene motivada precisamente por el planteamiento por parte de diversos tribunales españoles de diferentes cuestiones prejudiciales en relación precisamente con el concepto de on-call time y la solución que se daba allí, lógicamente, permitía defender no solamente los derechos de protección de la salud y seguridad del trabajo, sino otros bienes jurídicos implicados como puede ser el empleo, puede ser la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. De tal forma que no solamente en esos temas, sino también en otros temas como las vacaciones, donde nuestra Corte Suprema venía haciendo interpretaciones en tema de las vacaciones, donde las mujeres embarazadas que durante el periodo de embarazo, de baja por maternidad, coincidiese con el periodo de vacaciones, entendía la Corte Suprema Española que no tenían derecho a luego disfrutar las vacaciones en otro momento posterior, o lo mismo podríamos decir de otro tipo de situaciones de incapacidad o
en el caso español muy típico, con los trabajadores temporales, donde parece que nunca tenían derecho en la práctica a vacaciones. Quiero decir con ello que efectivamente la Directiva de tiempo de trabajo en determinados aspectos y en determinadas materias ha sido un instrumento muy útil para la defensa de los derechos de los trabajadores en el ordenamiento jurídico español, concretamente, insisto, tanto en la delimitación del concepto de tiempo de trabajo como en una cierta huida que se pretendía a través de diferenciar entre tiempos de trabajo de guardia activos e inactivos y, por último, en materia de vacaciones. Pese a lo dicho hasta ahora, cabe recordar que la otra alma también ha tenido un cierto recorrido entre los derechos de los trabajadores y en el propio ordenamiento jurídico, puesto que hemos asistido a un fenómeno que en principio debería haber sido tachado de ilegal o no reconocido como legal por parte de los tribunales españoles, precisamente en la aplicación de la directiva comunitaria. Y me estoy refiriendo a la fragmentación que se ha producido en materia de concepto de tiempo de trabajo. Es decir, ha habido una asimilación de aquellos sectores productivos que están 24 horas en servicio y donde se distingue tiempo de trabajo efectivo, tiempo de presencia, tiempo de espera, variabilidad horaria, etcétera, etcétera, etcétera. Tiempos, esa fragmentación de tiempo de trabajo efectivo y otros tiempos de trabajo que han ido o han provocado efectivamente una situación en la cual ese otro tiempo de trabajo, pese a que el trabajador está en el centro de trabajo y a disposición del empresario, eran considerados con un valor menor que el tiempo en el cual el trabajador se encontraba en el centro de trabajo a disposición del empresario y realizando las funciones que les eran propias. Bien, como resultado de esa situación, efectivamente, nosotros hemos asistido a una especie de ficción, ¿no?, a la hora de contar cuál es efectivamente el uso del tiempo de trabajo, porque se ha producido, y eso sí que se puede afirmar con carácter general, una extensión de la subordinación de los trabajadores, que si bien no ha sido contada en términos de trabajo porque tenía una menor consideración, sí que efectivamente supone que el trabajador esté en la esfera o bajo la esfera del poder empresarial y no en otros ámbitos de su vida desarrollándose como persona. En segundo lugar, lógicamente, y lo acabo de decir, eso ha producido una menor oportunidad de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Pero también ha añadido, por una mayor exposición, mayores riesgos en el trabajo. Y, por último, ha producido un empobrecimiento injusto de los trabajadores como consecuencia de desvalorizar ese otro tiempo de trabajo que, insisto, estando en el centro de trabajo y a disposición del empresario, se pagaba o se reconocía a un menor valor. También ha sucedido, y esto es algo típico del ordenamiento o del mercado de trabajo español, pero que la colega irlandesa también lo ponía de manifiesto, ha ocurrido que ha habido una suerte de, ¿cómo llamarlo?, de colonización, ¿no?, del discurso del empleo, del trabajo por el discurso del empleo. Y me explico. España tiene una situación muy particular en la cual una parte muy importante de sus trabajadores tienen contratos de carácter temporal. Y desde siempre, desde los finales de los años 80, principios de los años 90, se ha dicho y se ha aceptado con cierta normalidad también por los interlocutores sociales y por las organizaciones sindicales un cierto intercambio entre flexibilidad interna y mejora, creación, mantenimiento y mejora del empleo para convertir a estos trabajadores temporales finalmente en trabajadores indefinidos. Bien, esa situación no se ha conseguido, pero lo que sí se ha conseguido es llegar a una situación en la que ese 30, incluso 35% de trabajadores temporales han estado sufriendo más del 50% de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en general de todos, ¿no? Y, por tanto, ver precisamente cómo esa relación entre flexibilidad del tiempo de trabajo llevada a ciertos extremos, lógicamente, perjudica la salud de los trabajadores y, fundamentalmente, de los trabajadores más precarios y más vulnerables.
Fíjense que aquí la solución jurídica en el sistema español no la hay en el ámbito comunitario, ha venido por monetizar ese exceso del tiempo de trabajo que conseguía el empresario a través de estos trabajadores temporales. Y aquí sí que es cierto que conviene destacar efectivamente que en el modelo español la limitación de la jornada está condicionada o el criterio es el contrato de trabajo, es una limitación de la jornada de trabajo por contrato y no por trabajador. Lo cual ha venido implicando, según han puesto de manifiesto estudios jurídicos, estudios sociológicos, que los trabajadores temporales en España estaban doblando y a veces más la jornada de los trabajadores indefinidos. Bien, en términos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, lo cierto es que España cuenta con una cierta tradición y que pone en entredicho parte o buena parte de las propuestas españolas en la materia, ¿no? Se dice, por tanto, por parte de la Comisión, abiertamente, que como las necesidades de cada trabajador son las suyas propias, cuestión que cabría discutir, se tiene que producir una suerte de individualización del derecho del trabajo, de la regulación del tiempo de trabajo, a través de permitir el acuerdo entre trabajador y empresario para efectivamente dar lugar a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Bien, la experiencia española en esta materia, insisto, nosotros contamos con un sistema jurídico de limitación de la jornada de trabajo que permite realizar hasta 66 horas a la semana, lógicamente con periodos en los cuales ese exceso de jornada venga compensado de tal forma que, al final del año, después de los 12 meses, el límite no supere las 40 horas de promedio en cómputo anual o bien la jornada que hubiese fijado el convenio colectivo. Bien, insisto, los instrumentos que han intentado conseguir avanzar en esta materia de conciliación de la vida laboral y familiar han sido, por la vía del contrato individual, inexistentes completamente. Solamente la ley y el convenio colectivo con una idea muy clara, y es la siguiente, y es que para poder conciliar, tanto la ley y también en muchas ocasiones los convenios colectivos obligan a reducir jornada de trabajo a los trabajadores, lo que está significando en la práctica que los trabajadores sean los que se hagan cargo desde el punto de vista monetario, se hagan cargo de su propia conciliación de la vida familiar y laboral. Bien, entrando ya para no agotar el tiempo y permitir la parte más importante, seguramente, que es la del debate. Entrando ya en la propuesta de la Comisión, a mí particularmente, pero creo que esto es unánime, llama la atención, en primer lugar, que la Comisión prescinde del contexto actual en el que nos movemos ahora mismo para proponer la modificación de la Directiva sobre tiempo de trabajo. Y llama poderosamente la atención en muchos ámbitos, ¿no? Ha sido recordado aquí fundamentalmente el tema del desempleo por el compañero italiano, pero también por el compañero alemán y por el compañero portugués. Oiga, una situación donde en España preocupante del 25% de desempleo, donde además el 92% de los contratos que se realizan son de carácter temporal y muchos de ellos no superan la semana de duración, este tipo de modificación lógicamente lo que hace es perjudicar cualquier tipo de esperanza de reparto del empleo, porque no olvidemos que los fenómenos de distribución irregular de la jornada de trabajo, sea a través de la cláusula opt-out o bien de un periodo de referencia flexible, lo que permiten es intensificar el tiempo de trabajo en las personas que ya tienen empleo. Esta es una situación que no podemos prescindir de ella. Pero además, las propuestas que hace la Comisión, fundamentalmente relacionadas con el ámbito del sector público, también desconocen absolutamente cuál es la situación en la que se encuentran determinados servicios públicos, fundamentalmente en los países del sur y del este de Europa, donde después de los planes nacionales de reforma y de los memorándum de entendimiento, ha habido un desmantelamiento absoluto de servicios públicos vía desempleo. Lógicamente, permitir mayor flexibilización en materia, distinguiendo guardias con presencia activas e inactivas, lo que provocaría es un mayor desempleo y una mayor pérdida de calidad de servicios públicos fundamentales como pueden ser sanidad, como puedan ser educación o como puedan ser servicios sociales. En España, efectivamente, lo decía Paloma anteriormente, asistimos, por una parte, a un proceso de destrucción masiva de tiempo de trabajo.
En ocasiones por la propia crisis económica, pero en muchas ocasiones también por las medidas anticrisis que se han dispuesto por parte de la Troika y que han sido abrazadas, en nuestro caso, por los diferentes gobiernos a los que les ha tocado gestionar esta crisis económica. Medidas que han ido destinadas en el sector público a incrementar el tiempo de trabajo, produciendo un despido masivo de empleados públicos. Y en el sector privado a través de despidos igualmente, pero también de una utilización espuria, una utilización torticera del part-time, consistente en que el empresario pueda disponer unilateralmente de la fijación de la jornada, sobre todo en horas complementarias, de tal forma que el empresario puede hacer un contrato de trabajo con muy poquitas horas y a través de la fijación de ese trabajo complementario o suplementario puede prolongar la jornada aunque esas horas no vengan declaradas ni finalmente pagadas. El caso español es muy significativo, lo decía Paloma, porque se han dejado de pagar 64 millones de horas de trabajo, ¿no? El equivalente a esos 300.000 puestos de trabajo que en el caso español son realmente necesarios, ¿no? Además, en el sector privado hay que destacar cómo efectivamente las últimas reformas laborales, insisto, promovidas por la Troika y aceptadas con cariño incluso por parte del Gobierno actual, han fomentado una determinación de la jornada de trabajo donde cada vez más el empresario es la única fuente de regulación de esa jornada de trabajo. Me referiré a tres aspectos. El primero de ellos, que el empresario, después de 2012, de la reforma laboral de 2012 sufrida en España, es capaz de distribuir hasta el 10% de la jornada anual irregularmente de forma unilateral, sin necesidad de convenir, sin necesidad de pactar con sindicatos ni con representaciones unitarias en la empresa. En segundo lugar, que es capaz de inaplicar el convenio colectivo, es decir, la regulación prevista en el propio convenio colectivo. Y, en tercer lugar, es capaz de modificar unilateralmente las previsiones marcadas en el contrato de trabajo sin ningún otro tipo de justificación. Bien, en este contexto, las propuestas de la Comisión pasan fundamentalmente, por tanto, por mejorar la flexibilidad para los empresarios a través de una desvalorización del tiempo durante el cual el trabajador se encuentra en el centro de trabajo y a disposición del empresario. En segundo lugar, la capacidad de no tener que compensar o de no tener que fijar los tiempos de descanso justo después de estas jornadas prolongadas. En tercer lugar, permitir un periodo de referencia que vaya más allá de los 12 meses. Ya no son 4, 6, 12, sino 4, 6, 12 y más. Y, en último lugar, que se siga manteniendo la cláusula de opt-out, donde, sinceramente, creo que es donde, con mayor nitidez, se aprecia la intención de la Comisión Europea de crear una Europa o de profundizar en la Europa del dumping social y de los derechos sociales a la carta, donde las libertades económicas son impuestas para todos en el mismo sentido, pero donde los derechos sociales se pueden en un momento determinado elegir en qué partes de la Unión Europea desarrollarse. Bien, finalizo para más o menos cumplir con el tiempo con una idea que tiene que ver con el tipo de Unión Europea que queremos construir. Y quizá a lo mejor tiene que ver o pueda servir como argumento en esas negociaciones próximas y tiene que ver con que efectivamente la tensión que expresa la Directiva de tiempo de trabajo, la tensión que se expresa hoy dentro en el seno de la propia Unión Europea, hace que hoy la propuesta de la Comisión Europea sea una propuesta ilegal desde el punto de vista de la normativa europea. España ha recibido recientemente, en diciembre, las conclusiones por parte del Comité Económico para los Derechos Sociales, donde se dice precisamente que en materia de tiempo de trabajo estamos incumpliendo la Carta Social Europea. Dicho de otra forma, lo que ha hecho la reforma laboral de 2012 tiene una íntima conexión con las propuestas de la Comisión Europea. Y las propuestas de la Comisión Europea son contrarias abiertamente por las propias conclusiones que ha ofrecido y, por cierto, y por desgracia, no solamente en el caso español, también en el caso griego, también en el caso checo, también en el caso polaco, también en el caso austriaco, ha determinado que todos estos intentos de mayor flexibilización en mayor tiempo de trabajo son contrarios a la Carta Social Europea. En este sentido, yo simplemente termino con esa idea, ¿no?, que si queremos una Europa cuyos valores prescinden de las personas, de los ciudadanos europeos,
y que vulnera la legalidad europea, bajo, eso sí, la excusa o el pretexto de la necesidad económica, o queremos una Europa basada en la protección de las personas, de los trabajadores, respetuosa con la propia legalidad. En este último caso implica que el trabajo deje de ser mirado como una mercancía y protejamos a la persona del trabajador. Muchas gracias por su atención. Yo también estoy preocupada por algún elemento más allá, efectivamente, compartiendo todo lo que se ha planteado, pero también hay algunos elementos, por ejemplo, de seguridad para los ciudadanos, ¿no? Con la directiva de tiempo de trabajo, que a lo mejor podía ser también una vía de aproximación para otras personas que no se sienten tan próximas, como por ejemplo que los transportistas, los conductores de camiones de sustancias peligrosas u otros de gran tonelaje, etcétera, están muy afectados por el tiempo de trabajo, por los tiempos de descanso y las directivas. Y eso también implica que realizan muchas horas de conducción, las horas de descanso no las tienen bien reguladas, que pueden sufrir un efecto con el trabajo de la directiva, y esto puede suponer también riesgos para la seguridad también no solamente de los trabajadores, sino también de las personas. ¿Podría haber alguna vía, no solamente desde el aspecto del derecho del trabajo y del derecho de los trabajadores y de la seguridad de los trabajadores, para vincular también al resto de la sociedad, que a lo mejor en un momento determinado no piensa que le puede afectar esta directiva de una forma determinada? Sí, yo simplemente recordar seguramente una banalidad, ¿no? Pero que la base jurídica sobre la que se regula el tiempo de trabajo no es otra que el derecho de la protección eficaz de la salud de los trabajadores. Lo digo porque a veces es cierto que nos olvidamos de ese detalle, y lo digo porque fundamentalmente creo que es a través de ese criterio a través del que se ajustan el resto de bienes en los que están interesados, o derechos en los que están interesados los trabajadores, como es el empleo y como es la conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que hay una relación entre la regulación jurídica, los intereses y derechos de los trabajadores y de los ciudadanos en general, ¿no? Yo estaba aquí, me acordaba mientras que estaba hablando Paloma de las implicaciones que pueda tener la prolongación de la jornada en el ámbito del transporte de gran tonelaje o de sustancias peligrosas, tóxicas, etcétera, etcétera. Y me estaba acordando del propio informe que redacta la Comisión Europea de valoración de cuáles han sido los efectos de la puesta en marcha de la Directiva de Tiempo de Trabajo. Y no tiene ningún problema en reconocer que en el caso de Grecia, para los doctores en formación, sabéis que hay determinados países, Reino Unido, Alemania, Holanda, pero también otros países donde los médicos en formación son la base del sistema nacional de esos países, nacionales de salud de esos países. Bueno, pues no tiene ningún problema en reconocer abiertamente que están trabajando hasta 80 horas semanales. O en el caso de Irlanda, que llegan hasta 90 horas semanales. O en el caso de Bélgica, que llegan hasta 79 horas semanales. Claro, el problema que tiene la Comisión Europea es esto, que en sus mismos informes ve como posible la idea de compatibilizar la protección eficaz, ya no de los trabajadores, de los usuarios de servicios públicos, de los propios ciudadanos, con establecer jornadas que incluso vayan más allá de estas. O sea, ese es un tema que, sinceramente, no se puede consentir, no solamente por parte sindical, sino por parte, en general, ciudadana, ¿no? Y yo quería hacer también un llamamiento, porque estamos aquí hablando, efectivamente, de cuáles han sido las vías de flexibilización de una parte importante de la regulación de la directiva en materia de tiempo de trabajo, que ahora se quiere profundizar en esa idea, ¿no? Y tiene que ver precisamente con el convenio colectivo y con el sujeto colectivo de representación de derechos e intereses de los trabajadores, ¿no? El sindicato. Lo digo porque en todo este periodo, en paralelo a esta idea de reforma de la Directiva del tiempo de trabajo, ha habido un ataque muy fuerte a las organizaciones sindicales, precisamente en aquellos países denominados cariñosamente por la propia Comisión como PIGS o Gypsies. En un momento determinado ha habido un ataque muy fuerte a la propia negociación colectiva y al propio sindicato, donde, lógicamente, es allí donde aparece la regulación fundamentalmente del tiempo de trabajo.
cuando, a través nuevamente de las propuestas llevadas a cabo por la Troika y acogidas en muchas ocasiones con alegría por los gobernantes de los respectivos Estados miembros, lógicamente ahí se produce una desregulación absoluta del tiempo de trabajo. Quiero recordar que en países como España, como Italia, como Portugal, seguramente como Francia, el propio tejido empresarial, que está compuesto por pequeñas o microempresas en el 90% o más del 90% de los casos, la descentralización impuesta desde la Troika a los países del sur y del este de la Unión Europea ha supuesto que el trabajador sea el que está contratando directamente con el empresario. Dicho de otro modo, es el empresario el que está imponiendo sus propios intereses en la regulación de las condiciones de trabajo. Y, por tanto, efectivamente, el intentar hoy limitar este ataque a la Directiva de tiempo de trabajo no solamente afecta, insisto, a trabajadores y a ciudadanos, pero también afecta a organizaciones como particularmente son las organizaciones sindicales que se han visto duramente atacadas durante este proceso de crisis.